Oh, Padre, bendito sea tu nombre santo, santificado sea tu nombre santo, Padre, queremos fluir en tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos Espíritu de Dios para guiarnos en toda verdad. Eres Hijo de verdad, nos guía en toda verdad. Eres que nos enseña todas las cosas que necesitamos, Señor. En nombre de Jesús reprendo alto cualquier demonio que quieran influenciar cualquier persona, Señor, oprimir, atar, cegar, tapar los oídos. Reprendemos a todos los demonios inmundos en nombre de Jesús. Lo prohibimos de buscar cualquier persona, de cualquier manera, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, tomamos autoridad y destruimos las fortalezas en cada mente. En nombre de Jesús, llevamos los argumentos, razonamientos, la lógica, imaginaciones falsas, doctrinas falsas, enseñanzas, toda alteridad que levanta contra la de Dios en cada uno, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, llevamos todos los pensamientos, cada uno mirando, viendo el video. En nombre de Jesús, llevamos todos los cautivos a obediencia a Cristo, en nombre de Jesús. I rebuke, bind, begone, spirit of slumber, all begone to the abyss in Jesus' name, ever, Father God, in Jesus' name. Declaro libertad a cada uno en este lugar que viendo el video. En el nombre de Jesús. Libertad, libertad por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Fluye el Espíritu Santo de Dios. Fluye con poder y gloria. Amén. En mi corazón vino hoy el tema de la preparación de los líderes. Entonces, conforme al mundo, hay muchos que quieren tomar la posición de líder. Porque tomar la posición de líder es como de gran estima, que quieren ser apreciados, estimados por los demás. Pero conforme a Jesús, ¿qué dijo Jesús? Vamos a Lucas 9. Vamos del versículo 44, ¿ok? Hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Entonces, nuestro Jesús estaba enfocado en la cruz, que va a ir a la cruz y sufrir en la cruz y morir por nosotros. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me reciba a mí, reciba al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, el desafío acá, a cada uno de nosotros, podemos entender estas palabras de Jesús, o como los discípulos que estaban velados para que no lo entendemos todavía. Pregunta cada uno, ¿mis ojos están velados? ¿O yo puedo ver claramente? ¿Qué quiere de Jesús enseñarnos acá? Vamos a Lucas 22. Otra vez, de nuevo, hubo cosas entre los discípulos que muestre que no entendieron que Jesús ya lo dijo antes. El 22, capítulo 22, del versículo 23. ¿22 del
capítulo 23. No, capítulo 22, del 23. Otra vez, del 24, perdón, 24, versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos será el mayor. Que revele que lo que dijo el Señor antes no fue recibido por ellos, no entendieron todavía. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno reino, como el Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Estos versículos 29 y 30 que queremos tomar, que entendamos, reinar, tomar autoridad, sentar en tronos. Pero no olvidamos que dijo antes Jesús, que entendamos para llegar a eso que necesitamos entender. Queremos enseñorear a otros. Queremos tomar autoridad sobre los demás. Queremos ser llamados bienhechores. La verdad, cada uno, el más íntimo de su ser, sí. Entonces, si seguimos así, no vamos a llegar a los tronos que Jesús preparó para nosotros. Porque la medida del mundo, el estándar del mundo para la gente que toman autoridad, que toman lugar de líderes, hay requisitos en el mundo para eso, ¿verdad? Pero queremos entender algo, que seamos confrontados. Los requisitos del mundo no sirven en el reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios los requisitos son totalmente diferentes. Entonces dijo Jesús, mas no así vosotros, el 26 dice, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Entonces, quien quiere ser mayor debe ser el menor. Y hay necesidad de tener corazón de servidor, de servir. Y Jesús, en la mesa que hizo, tomó toalla, se humilló, se redució, empezó a lavar los pies de los discípulos. Entonces, aunque Él es el Rey de Gloria, el mayor, Él despojó, se humilló y vino a servir. Entonces, si en cada uno de sus corazones el ser líder para enseñorear, para tener título, para que sea apreciado de los demás, estimado por los demás, es algo peligroso para los que son llamados a ser líderes en el reino de Dios. Por eso, Dios debe tratar con nosotros para prepararnos. ¿Ok? Y vamos a Hechos 7.
Versículo 20. Hechos 7, del versículo 20, ¿ok? Vamos a leer hasta que los dije que paramos. ¿Quién quiere leer? Nancy. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Otra vez lee por favor 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, conforme al mundo, llegó Moisés a tener los requisitos para liderar, ¿verdad? Ok. Sigue, por favor. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ok, otra vez 25, por favor. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ajá. Entonces, Moisés, el 22, fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, el mejor, era poderoso en sus palabras y obras, y pensó, ¿cuántas personas que fueran preparadas, quizás en seminarios, en universitarias, que tienen diplomas, tienen títulos, ¿ok? Y piensa en sus corazones que deben tomar el liderazgo, que los demás deben apreciar que fueron llamados a liderar, ¿verdad? ¿Les pasa con cada uno de nosotros o no? Entonces, este tipo de pensamiento es conforme al mundo. Entonces, por eso dijo Pablo en Romanos 12, no conformáis más a este mundo, a este siglo, que sean transformados por medio de la revelación de entendimiento. Por eso necesitamos confrontar este tema, esta fortaleza en las mentes de las personas que en la verdad tienen llamada a liderar de Dios. Son llamados para liderar el pueblo de Dios, para enseñarlos, para guiarlos en las cosas de Dios. ¿Ok? Pero en la mayoría, yo también, todos nosotros, como fuimos criados en el mundo, el entendimiento fue programado por cosas del mundo, entonces entendemos así nosotros. Pero ahora Dios quiere confrontarnos y dice, no, esto no me sirve eso. Esto no me sirve nada. ¿Cómo Dios no te sirve? Vamos a ver qué pasó con Moisés, porque Moisés como ejemplo, ¿ok? Que ejemplo como príncipe de Egipto, porque Egipto es el símbolo del mundo. Y para Moisés era príncipe del mundo, era príncipe enseñado de lo mejor de la sabiduría del mundo. ¿Ok? Y poderoso en palabras. Ahora, y por eso hay muchos cuando tienen estos dones, estos talentos, estos títulos y creen en sus corazones que los demás deben apreciarlos, deben estimarlos, que entienden que Dios dio dones para liderar. Y muchos están choqueados cuando no hay aprecio de los demás, cuando los demás no la estiman. ¿Qué pasa? Que los demás en verdad menospreciaron a estas personas. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo, por favor. 26. Y el día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?
Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. El lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Amén. Ok, entonces sabemos qué pasó con Moisés en el desierto, en Éxodo, cuando apareció el Señor a él y lo llamó a liderar el pueblo. ¿Recuerdan? Para que están mirando el video que no conocen la historia por completo, porque hay muchos que todavía no leyeron toda la Biblia simplemente. Éxodo 3. Ok. Entonces, Hechos está citando de Éxodo 3. Vamos a leer del 7, por favor. Nancy. 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ok, versículo 10 ahora. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ok, ahora vamos a 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. ¿Por qué soy tardo en el habla y torpe de lengua? Wow, ok. Recuerden este versículo 4:10. Ok. Comparando este versículo con Hechos 7:22, que dice, que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, que era poderoso en sus palabras y obras. Y ahora, ¿qué pasó con Moisés? Entonces, en 40 años que Moisés fue preparado por el mundo para ser líder y príncipe, pero Dios, para Dios, no todavía estaba listo para liderar, aunque tenía llamada para liderar. Fue criado por eso, nació por eso, llamado por Dios. Entonces fui preparado por el mundo, conforme a los estándares del mundo. Y para Dios no lo sirve a Dios.
Entonces Dios los llevó a 40 años en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? Despojó de toda su sabiduría de egipcio. Que lo despojó de toda elocuencia de hablar. Llegó al punto de ser cero. Quizás por el mundo, vamos a decir, a medir conforme al mundo, fui preparado por Egipto, llegó al 100% de preparación. Conocimiento. ¿Ah? De conocimiento. De conocimiento conforme al mundo. Entonces debía Dios llevarlo al desierto, despojarlo 100% del 100% del mundo. Sí. Ahora estaba pensando, puede ser que, o sea, la primera parte, los primeros 40 años es que llega al, digamos, lo sumo de conocimiento humano, ciencia, de todo, porque sabía mucho, digamos, de eso. Ahora, los otros 40 años, puede ser que se enfocaban más en lo que es carácter. Sí, Dios estaba trabajando en su carácter, pero también está en el desierto, 40 años, estaba el Señor aplicando en nuestro entendimiento ahora la cruz para hacer morir en Él todo lo que es no de Dios, todo lo que es de Egipto. ¿Okay? Entonces esto me lleva a el versículo que compartiste en Isaías 30. Como leíste, ¿ok? El versículo 20, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia con todos tus maestros, nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andar por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. En verdad, cuando cada uno de nosotros, como Moisés, fue llevado 40 años al desierto, tenemos también a otro líder, ejemplo en la Biblia, que fue llamado a liderar, que es José. José tuvo visión de parte de Dios, que va a ser líder, príncipe, que sus hermanos van a arrodillarse delante de él, ¿verdad? Sí. Pero antes de empezar a orar en su llamada, caminar en su llamada, Dios debía llevarlo al desierto. Llevó a José, ¿dónde? A ser rechazado por sus hermanos, como Moisés fue rechazado por sus hermanos. ¿Cuántas veces nosotros también, que pensamos que tenemos la llamada, en lugar de nuestros hermanos nos aprecian, nos reciben, nos aceptan, nos rechazaron? No entendemos, fuimos afligidos, fuimos tormentados, sentimos rechazo, no entendamos. ¿Dónde está el amor? Y muchos se enojan con la iglesia, muchos se enojan con los hermanos, muchos son ofendidos. Pero que necesitamos entender algo, es la mano del Señor. Dios es soberano, Dios es soberano en nuestras vidas. Sí, tenemos llamadas, pero necesitamos ser confrontados por Dios, llevándonos al desierto para tratar con nosotros. El desierto, ahí la aflicción, las pruebas, tribulaciones, que no entendamos por qué. Y la mayoría, como el pueblo de Israel en el desierto, en lugar de alabar y agradar a Dios, adorarlo en el desierto, que es el propósito de Dios, deja a mi pueblo ir al desierto para adorarme. Pero salieron al desierto a murmurar y quejar, porque no entendieron los caminos de Dios. Entonces cada uno de nosotros estamos a entender algo, que Dios quiere salvarnos por completo. Entonces Él necesita hacer la obra de la cruz en nosotros, para que cada cosa del mundo en nuestra alma, nuestros pensamientos, actitudes,
que no son del Espíritu Santo, no son de Cristo, que sean crucificadas, que mueren en el desierto. Que entendamos la obra de Dios que está haciendo en nosotros. Entonces yo creo, Moisés no entendía en el principio cuando fue rechazado por el pueblo, porque por él pensó, entendía que los hermanos van a entender que fue llamado por Dios, está preparado por mejor de la sabiduría de Egipto, era elocuente con las palabras, pero para Dios dice el Señor, no tienes nada para glorificarme. Todo lo que tenés, vos vas a recibir la gloria. Es la verdad. ¿Cuántas veces nos gloriamos en nuestros títulos? Queremos lograr, ¿ok? Lograr cosas para que el mundo nos aprecie, para que seamos aceptados por el mundo. Quizás para ser aceptados por el padre o la madre también. Porque siempre, nuestros padres y madres siempre como ponieron como medida el lograr para ser aceptados por ellos, ¿verdad? Ahí empieza la fortaleza de Satanás en cada uno. Cuando no logramos, sentimos rechazo. O sentimos el menosprecio, sentimos inferiores, ¿ok? Y si logramos, sentimos superiores, orgullosos. Y Dios resiste a los soberbios, ¿ok? Entonces hay necesidad de entender los caminos de Dios, para que no seamos ofendidos en el desierto, para que entendamos que hay necesidad de pasar eso, porque Dios está obrando en nuestra carácter, está obrando en nosotros, Él quiere transformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Pero si tenemos logros, tenemos títulos, tenemos experiencia, sabiduría del mundo, y Dios dice no, esto no agrada a mí. ¿Ok? ¿Qué dijo Jesús a los fariseos en Lucas 16, creo? En Lucas 16, que dijo Jesús que Verse. 16, 14 y 15. Y oían también todas esas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de Jesús. Entonces les dijo Jesús: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, de gran estima, delante de Dios es abominación. Podemos recibir esta palabra, tomarla en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es de gran estima, de sublime, que tiene por sublime, por el mundo, delante de Dios es abominación? ¿Ok? Entonces, vamos a 1 Corintios 1. Del 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muchos conocen estas palabras, pero no están viviendo conforme a este conocimiento. Entonces este conocimiento es conocimiento vano en la mente, no es revelación. Necesitamos revelación en nuestros corazones. Que Dios no está buscando el fuerte, el sabio, el títulos, la elocuencia. Está el Señor buscando personas fieles, que conociendo en sus mismos que son nada. Si piensas que son algo, Dios está tratando en nuestras vidas, llevándonos al desierto, a aflicciones. ¿Por qué? ¿Para destruirnos? No. Él está tratando algo, está destruyendo algo en nuestra alma. Por eso duele mucho, porque son parte de nuestra alma, ¿no? Fibra de nuestra ser. Todo que fuimos criados en el mundo, en nuestra alma empezaron a ser parte de la fibra de nuestra ser. Por eso el morir a uno mismo duele. Es fácil repetir que dijo Jesús: quien quiere seguir en pos de mí debe negar a uno mismo, tomar la cruz. Pero hay necesidad de entender el costo que significa la cruz. La cruz significa la muerte. Entonces todo lo que es nosotros no refleja la imagen de Cristo. Dios empieza a obrar en nosotros en el desierto, con aflicción y tribulaciones, para hacer morir estas cosas que no reflejan su imagen. Pero cuando nos sometemos a su obra en nosotros, Él es fiel, amoroso, para exaltarnos, para transformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces también José fue primero rechazado por sus hermanos, vendido, echado en el pozo, ¿sí? ¿Ok? Vendido como esclavo. Fui a ser esclavo como siervo en la casa de Potifar. ¿Ok? José ahí en la casa de Potifar aprendió a ser esclavo, a ser siervo. Y también en la casa de Potifar, aprendiendo a servir, a humillarse, a ser siervo, fui acusado injustamente. ¿Cuántas veces fuimos acusados injustamente? Fuimos echados a un tipo de cárcel, un tipo de pozo en nuestras vidas. Fuimos encarcelados. ¿Ok? Y José no entendía, tenía llamada, tenía visión de Dios. Pero todo lo que está pasando en su vida es al contrario de la llamada de Dios, al contrario de la visión que tenía. ¿Verdad? Pero Dios estaba obrando en él, preparándolo, como fue preparando a Moisés en el desierto. ¿Ok? Y en Salmos 105, del 17, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona,
en otra versión, otra traducción puede decir, en cárcel o en hierro fue puesta su alma. Y en otras palabras, en la traducción literal que dice, el hierro entró su alma. Es la profundidad de la aflicción que experimentó José. Que esta aflicción entró en él como el hierro entró su alma, dice. ¿Ok? Hasta la hora que se cumplió su palabra, la palabra de Dios, el dicho de Jehová le probó. Entonces, hasta la hora se cumplió la palabra de Dios para nosotros, la visión de Dios para nosotros. Hay probación. La palabra de Dios va a probarnos. Como dijo Dios a los israelitas en Deuteronomio 8. Del versículo 2, Deuteronomio 8, versículo 10, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te humilló, te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por eso en 105, de Salmo 105 dice, hasta que la hora que se cumplió la palabra de Jehová, el dicho de Jehová le probó. Entonces Dios por estas aflicciones, a través de estas aflicciones está humillándonos, está probándonos, está despojándonos de todo que fuimos enseñados por el mundo, de todo que fuimos criados por el mundo de Egipto, para sacarlo de nosotros, para que pueda hacer la obra de transformación en nosotros. Entonces necesitamos renovar entendimiento. ¿Qué son los requisitos de Dios? Los requisitos de Dios es oración o corazón humilde, corazón de servir, de siervo, como Jesús. ¿Okay? Por eso Pedro dijo en 1 de Pedro 5, del 5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces hay exaltación, hay resurrección. Todo lo que pasamos en el desierto, todas las aflicciones, necesitamos entender que Dios es soberano, Dios lo permitió. Entonces necesitamos saber o entender que el Señor tiene maestros para nos, está enseñándonos, ¿okay? Él quiere llevarnos a llegar del punto de ser, conformamos a la imagen de su Hijo Jesucristo, y podemos verlo, podemos escucharlo y ser obedientes a Él, ¿okay? Entonces, Pablo también, antes de poder ser enviado al mundo como apóstol, él fue llevado al desierto por 3 años también. Y también, aunque fue llevado al desierto 3 años, pero en su vida, en el servir como apóstol, Dios estaba afligiéndolo en diferentes maneras, permitiendo a Satanás enviar sus mensajeros para abofetearlo. ¿Sí? Entonces, Pablo en 2 de Corintios 7
17. 2 de Corintios 4, del versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, hablando Pablo acerca de las tribulaciones, la angustia, apuros, persecuciones, ¿ok? Dice que estas cosas hace que, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Volviendo a 1 Corintios 1, otra vez que leímos el del 29 ahora, a fin de que nadie se jacte en su presencia, pero ahora vamos a ver algo muy fuerte, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Amén. Entonces, Dios está llamando a todos que parecíamos reyes y sacerdotes, como está escrito en Apocalipsis capítulo 1, que Jesucristo nos lavó con su sangre. Apocalipsis capítulo 1. 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Dios llamando a todos que para ser reyes y sacerdotes. Entonces, cada uno de nosotros debemos pasar por el desierto, ser afligidos. Dios está tratando en nosotros para hacer morir en nosotros todo lo que es no de Cristo. Todo lo que es del mundo, que puede ser crucificado, no vive en nosotros. Todo esto el Señor está enseñándonos, preparándonos, renovando nuestro entendimiento, transformándonos a su imagen de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Porque Él preparó gloria para nosotros, una gloria maravillosa que nadie puede imaginar. Por eso seguimos en 2 de Corintios, capítulo 4. Ok. Del 14 ahora. Sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, otra vez, 17, porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Wow. Wow. Entonces, amados, quiero animarlos que no desmayen, que no desanimen por las pruebas, las aflicciones que están pasando. ¿Ok? Este versículo en Isaías, Dios está enseñándonos, preparándonos a una gloria maravillosa que no puede entenderla ahora. Una gloria que Dios preparó para nosotros. Entonces, esta breve aflicción, dijo Pablo, esta leve tribulación momentánea, wow, no desmayamos, nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, para Él puede exaltarnos en su tiempo. Dios sabe qué está haciendo en nuestras vidas. Entonces nos sirve la murmuración, nos sirve la queja, nos sirve ser ofendidos, nos sirve sino humillados bajo la mano de Dios. Sus hermanos los rechazaron, no entendieron, los menospreciaron, los afligieron. Los animo, los desafío a tomar poder divino de Dios para amarlos, para perdonarlos, entendiendo que Dios está obrando a través de ellos, porque ellos no saben qué están haciendo. En verdad, están aplicando la cruz, crucificándonos. Pues esto es bueno, porque si entendemos esta aflicción de la cruz, hay gozo puesto, hay gozo por delante. Por eso ponemos los ojos fijos en Jesús, el autor, el consumidor de nuestra fe. Por el gozo delante de Él, menospreció la vergüenza de la cruz. Yo no entendía cuando mis hermanos, la iglesia, mis pastores, todo que levantaron contra mí, no entendía qué estaba pasando. La verdad, me quejé, la verdad, me enojé con Dios, ¿por qué todo está pasando? Pero gracias a Dios por su gracia y misericordia me resucitó y me hizo ver que sí fui crucificado, pero fue muy importante que sea crucificado, para Él puede resucitarme, que fui crucificado y murió, todo no es de Cristo, que resucitó, todo es de Cristo. Entonces no tengo nada de gloriarme sino en Jesús. No soy mejor de nadie. Es obra de Dios. Es el camino de Dios. Es el camino de la cruz. Es el camino que Jesús nos llamó. Que dijo, quien quiere seguir en pos de mí, niegue a sí mismo, toma la cruz, sigue a mí. También Él nos advirtió de contar el costo. Si no dejamos todo por Él, no podemos seguir. Por eso entregamos todo en el altar. Toma todo, amamos a Él, seguir a Él, permaneciendo en su palabra, permaneciendo en Él, ser obedientes a Él. No importa el costo, no dice me cuesta. Si te cuesta venir al trono de gracia para hacer misericordia porque no podés, te cuesta, pero pide la gracia que te ayude en el tiempo de necesidad, porque todo lo podés en Cristo que te fortalece. Su gracia es suficiente. ¿Ok? Y Dios quiere fidelidad de nosotros, que seamos fieles. Para Él puede capacitarnos. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Todo es claro?